tal? Muy buenas tardes, amigos de Porquería Política, nuevamente aquí con ustedes, listos para hablar de diferentes temas de carácter político. Bienvenidos a los fifís, al pueblo bueno, a los liberales, a los conservadores. Bienvenida a toda la banda, a todos los mexicanos y mexicanas, porque pues de eso se trata, de que podamos compartir puntos de vista que necesariamente van a ser diferentes, y eso es lo más importante. Como diría el señor presidente, esta es la democracia. Así que pues le damos la bienvenida a nuestro queridísimo amigo y analista político Pepe Suárez. ¿Cómo estás, estimado Pepe? ¿Qué tal, Mauricio? Bien, pues aquí, el segundo día de la semana, porque la semana va bien y pues también habrá que saludar a los aspiracionistas que más adelante veremos para qué fueron factor en el informe de gobierno de la jefa de la ciudad, ¿no? Así es, o sea, ahora sí que todo el plumaje de esta ciudadanía, ¿no? Bienvenidos, dícense como se quieran decir. Así que, Sí. pero vamos a hablar con diferentes temas de carácter político, algunos de carácter federal, otros de carácter local. Y pues vamos con el primero, estimado Pepe, el primer tema que tiene que ver con la petición del presidente López Obrador a el presidente Biden. Y lo que le terminó fue: por favor, presidente Biden, acaben ya con el embargo a Cuba. A ver, hay que analizar que el contexto en donde se presenta esta petición. Hace una semana, 2 semanas más o menos, se puso, más bien hace 2 semanas, se puso muy fuerte, muy álgido el tema de los migrantes en el sur de nuestro país. Vimos con acciones muy violentas a la gente, tanto de la Guardia Nacional como del Instituto Nacional de Migración, cómo agredieron a los migrantes. ¿Esto por qué lo relaciono? Porque vinieron las críticas al presidente y se le cuestionó incluso gente de la propia 4T al presidente. Le escribieron textos incluso a nivel público, en donde, por ejemplo, a Lorenzo Meyer, donde le dicen que bueno, pues, se entiende que pues tenemos que rendirle pleitesías a los gabachos. Y el presidente en una mañanera incluso le contesta a Lorenzo Meyer que no, que para nada, ¿no? Entonces ese es el antecedente, y un poquito como para limpiarse la cara, pues manda este mensaje duro de izquierda. E incluso yo publiqué en mis espacios que me daba mucho gusto escuchar un discurso como el que se aventó el día de la independencia el presidente, dándole espaldarazo a Cuba, ¿no? Y que pues desde la izquierda, ahora sí, con un buen discurso de izquierda, diciéndole, pues, gabachos, ya, tan se acabó, vamos a quitarle este embargo a los amigos cubanos. Y por su parte, el presidente de Cuba, me gustó también mucho su discurso, o sea, una historia que a lo mejor mucha gente no la conocía, de estos lazos que nos unen como pueblo. Y no quiero tocar el asunto de si es una dictadura, si no es una dictadura, que cada quien saque sus conclusiones, pero es en este contexto, Pepe, que se da. Y desde luego, pues la gente de la derecha, diría el presidente, los conservadores, pues se le fueron a la yugular por haber invitado al presidente cubano, no solamente a que estuviera acá con el asunto de las fiestas patrias, sino además que le cediera el micrófono el día del desfile, el 16 de septiembre. ¿Cómo ves este asunto que se presentó, Pepe, respecto a este hecho, y tú qué lectura le das en el sentido de lo que es la relación México-Estados Unidos? Mira, yo creo que, como lo hemos comentado en muchas ocasiones, Andrés Manuel es muy inteligente, es un gran orador, pero también es un político que, como diríamos los mexicanos, no da paso sin guarache, ¿no? Este discurso que tú mencionaste, incluso en tus espacios y demás, de este discurso fuerte y todo, es un discurso que Andrés Manuel no se atrevió a dar durante la presidencia de Trump, por ejemplo, ¿no? Al contrario, le fue a dar las gracias por cómo nos atendía y cómo nos trataba, ¿no? Habrá que recordar esa parte. ¿Por qué lo comento? Porque, curiosamente, a mí me parece como tú, y eso lo aclaro, me parece como te pareció a ti, que el discurso es excelente en ese sentido, y lógicamente que también hay que apoyar esta petición de quitar esta parte del bloqueo, del embargo a Cuba, ¿no? Me parece que ya los tiempos tienen que cambiar en esta relación entre México y Cuba, ¿no? Y que también pues va metiendo ahí al aro a diferentes países en esta relación con ambos gobiernos. Pero
habrá que estar un poquito, retroceder a la historia del embargo a Cuba, que se da a principios de los 60, ¿no? Y cómo se ha ido dando con los diferentes presidentes, por eso menciono a Trump. Clinton en el 92 y 96 refuerza el embargo mediante la ley Helms-Burton, ¿no? Que en general limitan las operaciones comerciales de otros países con Cuba y condujo el embargo a nuevos niveles, ¿no? Los amplía. Y en contraparte, Barack Obama, en su relación entre Estados Unidos y Cuba, pareciera que durante la presidencia de Barack Obama esto va mejorando, ¿no? Se retiran algunas restricciones de viaje, se retoman vuelos comerciales entre ambos países, se relajan algunas sanciones y se quitó a Cuba de la lista que apoyen al terrorismo, ¿no? Que esa parte también es muy importante. Y en 2015, con Barack Obama, se reanudan relaciones diplomáticas con la reapertura de la Embajada de Estados Unidos en La Habana. En contraparte, cuando llega Trump, echa para atrás la mayoría de estos nuevos acuerdos, refuerza el embargo con sanciones entre 2019 y 2021, vuelve a restringir los viajes y se vuelve a colocar a Cuba entre los países que apoyen al terrorismo. Ese es lo que sucede. Ahora, ¿cuál es la posición de Biden, ¿no? En este momento? Pues él, al principio de su administración, él dice que en su agenda forma parte de la revisión de las políticas de seguridad nacional y, lógicamente, también de las políticas de Trump hacia Cuba, ¿no? Y va tomando incluso en el lenguaje una forma diferente de dirigirse al gobierno cubano. Ya no lo trata como dictadura y régimen, sino como gobierno. Y creo que esta posición de Biden, que también el presidente cubano adivina que hay otras intenciones que yo creo que paso a paso van a ir mejorando y retomando relaciones, es lo que también pues tiene un antecedente Andrés Manuel, ¿no? Por eso es que en este momento pues él saca un discurso duro, fuerte, solicitándole de manera muy fraternal al gobierno de Estados Unidos, representado por Biden, para retirar el embargo a Cuba, ¿no? Fíjate que llama la atención, incluso tenía sentadito ahí al presidente cubano y al embajador de Estados Unidos a su mano derecha, ya en gallera, ¿no? Ahí las asientos metálicos, ¿no? En fin, muy simbólico lo que sucedió. Sí creo yo que en el caso de los cubanos, insisto, la gente de izquierda, quienes fuimos forjados y formados, incluso a nivel escolar, pues siempre tuvimos como referencia a Cuba en la parte revolucionaria, ¿no? Eso ahí queda claro. Y desde aquel entonces, digo, cuando yo estaba en el CCH y posteriormente en la UNAM, estamos hablando de los 80s, en mi caso, y pues no estaba tan distante y el régimen no se había puesto tan, aunque ya había habido ya varios muertos de los propios revolucionarios, recordemos que a varios de ellos se les aplicó la ley muerte, ¿no? No estaba todavía tan desproporcionado el poder que estaba ejerciendo en su momento Fidel Castro. Y obviamente lo teníamos nosotros como referencia. Conforme ha ido avanzando el gobierno cubano, bueno, pues cada quien ha ido cambiando su posición o no respecto a cómo se observa, en este caso, al gobierno, al ejercicio del gobierno de Cuba. Pero lo que es indudable es que si no se hubiera aplicado este embargo, quién sabe cómo estarían los hermanos cubanos. Ese es un hecho, ¿no? O sea, el tener estas restricciones, pues obviamente no les permite estar dentro de un mercado abierto, bla, 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 bla. Entonces, sí creo que es fundado y me parece que es correcto la posición de México a nivel internacional de decir, bueno, pues que cada pueblo decida, hay que quitarle las restricciones y también por una cuestión de carácter humanitario, Pepe, porque pues la verdad, quienes hemos tenido la fortuna de asistir allá a Cuba, y yo tengo buenos amigos del deporte, principalmente gente académica, que bueno, pues a mí me tocó ver con qué restricciones hacían sus investigaciones, cómo escribían sus libros, bueno, tenían sus libros, no se podían imprimir porque no había ni siquiera papel, los libros que se editan en Cuba era en papel revolución, seguramente lo siguen haciendo, en fin, muchas limitantes,
y algo muy importante, que ni siquiera ellos podrían salir del país cuando quisieran, y por eso que vimos mucha fuga de cubanos y cubanas en el caso del sector del deporte, que iban a Juegos Olímpicos o campeonatos mundiales de diferentes disciplinas. Ya no regresaba. En el caso del fútbol, soccer fue muy sonado. Entonces, bajo esa situación, yo sí creo que está bien fundado. Me dio mucho gusto ese discurso del presidente, pero como dices, aquí hay que comentar también, pues que no da un paso sin guarache, y ahí trae su asunto. Luego vamos a ver lo relacionado con la reunión de la CELAC, ¿no? Pero por lo pronto, pues creo que está fundado y está bien que se haya hecho esta solicitud. Veremos si finalmente toma nota el gobierno estadounidense y se hace los cambios necesarios, que pues es obviamente la apertura, ¿no, Pepe? Sí, así es, definitivamente yo creo que esta parte va a avanzar de acuerdo a lo que dejó ver Biden desde el inicio de su administración con respecto a Cuba, pero yo sí creo que en ese sentido, digo, yo coincido contigo, me parece que es necesario hacerlo, qué bueno que Andrés Manuel lo asumió de esa manera, pero yo creo que es bajo estos datos, o sea, con Trump definitivamente podemos haber dicho no se hubiera atrevido, el hecho es que no se atrevió, ¿no? Al ver el trato que le estaba dando Trump a Cuba, pues no se atrevió a hacerlo. Y hoy lo hace, pues lógicamente en esta reunión de la CELAC, que le da lógicamente otro nivel a este pronunciamiento, o que si lo hubiera hecho solamente de manera unipersonal, ¿no? Me parece que Sí, eso es lo verdaderamente destacable. sí, y desde luego, si estamos hablando de que la extinta URSS se tuvo que sumar al libre mercado, ¿no? Y la propia China, ¿no? Pues yo no dudo para nada que esté en el ánimo del gobierno cubano. De hecho, pues ya existen varias empresas transnacionales ya en Cuba, ¿no? O sea, la situación es por qué no se ha podido concretar ya la apertura total, y yo creo que en ese sentido el gobierno cubano no estaría en desacuerdo, y ya, obviamente, como parte de la negociación será la apertura democrática, que ya es otro tema ahí, ¿no? Así es, yo creo que ahí habría es parte de otro análisis totalmente, habría que ir al origen del embargo, pero realmente incluso lo que tú comentas en ese sentido de cómo perciben incluso los mismos cubanos esta situación del embargo, algunos lo perciben incluso como una forma de justificar el fracaso de la revolución, ¿no? Recordemos que la Unión Soviética a partir de los principios de los 90 pues deja de subsidiar en manera económica a Cuba, y yo creo que de ahí se desprenden grandes problemas económicos, porque Cuba hoy exporta y importa con diversas naciones, incluso con China, con España, ¿no? Y realmente son muchos los millones de dólares que se producen en estos intercambios, y que lógicamente pues eso se podría complementar quitando el embargo y permitiendo otro tipo de transacciones con otros países, ¿no? Así es, pues ojalá que haya repercusión y que finalmente se logre.